Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sima por Nicky Els. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. ¿Alguna vez le han devuelto respuestas equivocadas? Hace algunos años recibí una respuesta que luego transmití de vuelta a quien me había dado el nombre. Cuando se la devolví, se rió y dijo: ahora sé que eres un fraude, porque esta persona todavía vive. Esta situación me angustió y me enfadó tanto que corrí a hablar con el sacerdote y le dije que quería que todo se acabara si estaba recibiendo respuestas falsas. Él me calmó y me dijo que no me preocupara, porque había sido el pecado de aquel hombre lo que había hecho que Satanás interviniera. Por otro lado, también me he encontrado con que algunas personas, no muchas, han recibido respuestas incorrectas al preguntar por personas que todavía vivían, pero estas no eran lo suficientemente valientes para comunicármelo abiertamente. Quienes mienten de este modo invitan a Satanás. Su falta de honestidad trae más mentiras y como consecuencia, Satanás se disfraza para calumniarme. Si se acercan a mí con corazón sucios, entonces es a ellos a quienes apresa. Y así, desde entonces, he crecido mucho en discernimiento. Y para ser totalmente clara, ante quienes dudan de mí, debido a las respuestas incorrectas, quisiera agregar lo siguiente: las almas nunca se equivocan. Si se trata de algo que ha ocurrido en el pasado o algo que está ocurriendo en el presente, pero sí pueden equivocarse, por así decirlo, cuando se trata de algo que todavía no ha ocurrido. La razón de esto es que Dios puede cambiar en ocasiones su voluntad. Por lo tanto, puede ocurrir que una respuesta que concierne al futuro puede resultar distinta de lo que finalmente ocurre. Esto solamente quiere decir que Dios ha cambiado sus planes y de ninguna manera implica que las almas estuvieran equivocadas o que yo sea un fraude. ¿Sabe si alguno de los que han intentado engañarla, mostrándose cuando menos como inseguros, si no abiertamente mentirosos, era un sacerdote? Sí, entre ellos había sacerdotes, pero por favor, no piense que esto ha ocurrido muchas veces, porque no ha sido así. ¿Puede acordarse de algún otro personaje público que, según las almas, también esté en el cielo? Pregunto esto con la esperanza de que su respuesta logre poner énfasis nuevamente en la enseñanza de Jesús, de que nunca debemos juzgar unos a otros. Sí puedo, y esa enseñanza es muy importante. Si realmente deseamos reunirnos con Él tan pronto como sea posible. Las dos personas que vienen a mi mente tuvieron que sufrir mucho y las dos recibieron muy poca educación religiosa en su adolescencia. Hace aproximadamente 3 años, las almas me dijeron que Norma Jean
cuyo nombre artístico era diferente, por supuesto, ya se encontraba en el cielo. Y hace poco supe que John Lennon también estaba en el cielo. John Lennon fue asesinado por un hombre que en esos momentos sufría una posesión diabólica y que mientras estaba en la cárcel fue liberado por un párroco de buen corazón que desde fuera rezó por él una plegaria de liberación. En cualquier caso, la misericordia de Jesús hacia estas personas ha sido muy generosa, ciertamente mucho más generosa que la de muchos de nosotros aquí en la tierra. Tuvo que ser un amigo mío quien me explicara quiénes habían sido exactamente John Lennon y Norma Jean, porque cuando tuve estos nombres conmigo, no estaba al tanto de que eran famosos. ¿Ha recibido alguna vez una respuesta que podría haber sido peligrosa para quien le hizo la pregunta? Sí, ha ocurrido algo parecido. Las almas una vez confirmaron un acto muy malvado y también advirtieron, por su propia seguridad, que la persona que había preguntado por ello no hablara nunca más del tema. En el caso de las personas que viven en países democráticos, votar en las elecciones es un deber dado por Dios. Las almas me han dicho que votar no es un deber dado por Dios. ¿Alguna vez ha recibido una respuesta de las almas que cambió o podría haber cambiado el curso de la historia para una gran cantidad de personas? Hace muy poco, las almas confirmaron algo de lo que Melanie, la vidente de La Salette, ya había hablado. Se trata del verdadero heredero a la corona francesa. Un alma me dijo que pronto se revelaría la verdad sobre él y su historia. Cinco. La oración y el ayuno. María menciona con tanta frecuencia la oración que me gustaría preguntarle ¿por qué le da tanta importancia? La oración nos acerca a Dios. Mírelo de este modo. Lo primero que les damos a los amigos es nuestro tiempo, y ellos hacen lo mismo. Si no dedicamos tiempo a nuestros amigos, no pasará mucho hasta que nos encontremos completamente solos y perdidos y en la oscuridad. Así que cuando le damos nuestro tiempo a un amigo, hacemos dos cosas: escuchamos y hablamos. Y si queremos conservar su amistad, escuchar es más importante que hablar. Dos verdaderos amigos pueden apoyarse mucho simplemente con estar uno junto al otro en silencio, escuchándole, observándole y sumergiéndose en él. No hay nadie a quien Dios ignore, y al rezar le estamos dedicando tiempo a nuestro mejor amigo, al amigo que nos dio la vida. ¿No sería oportuno entonces devolverle algo del tiempo que Él mismo ha creado y nos ha regalado? Creo que era San Agustín quien decía que la oración
es el mayor logro del hombre y el mayor regalo que ha hecho Dios al hombre. ¿Cuál piensa que es el mayor error que cometemos cuando rezamos? Me parece que muchos corren hacia Dios solamente cuando tienen problemas o cuando creen que necesitan algo. Las oraciones de petición están bien y por supuesto también son escuchadas, pero deberíamos estar siempre alabando a Dios y agradeciéndole todo lo que nos ha dado y todo lo que ha hecho con nosotros y por nosotros. En nuestro mundo actual hay muchas personas desagradecidas que lo dan todo por sentado, y eso conduce rápidamente a la codicia y luego al odio. La enseñanza implícita de la sociedad actual, que todos deberíamos tener las mismas oportunidades para lograr un título universitario y una casa grande con 2 coches, no viene de Dios. Dios revela sus mayores secretos y concede sus mayores alegrías a los más pequeños de entre nosotros. Satanás promete el poder, las influencias y el éxito. Dios promete paz, alegría y plenitud. La más superficial de todas las oraciones es: Dios, dame esto. Dios, dame lo otro. Si volvemos de nuevo al ejemplo del amigo, ¿cuánto tiempo se quedaría con nosotros si no hacemos más que decirle: necesito esto, dame esto otro? Los niños muy pequeños atraviesan esta etapa de su desarrollo social cuando descubren su propia individualidad. Les vemos lanzando los cubos de plástico a la cabeza de otro niño, quitándose la pala de un tirón y echándose arena a los ojos. En esta etapa se les debe enseñar la disciplina. Las oraciones también deben incluir: hola, gracias, perdón y te quiero. Entonces, debemos aprender a hacer oración y a desarrollarla. Sí, así es. Debemos aprender a hacerla y a desarrollarla desde nuestro interior, donde Dios realiza el mayor de los milagros. Las personas verdaderamente piadosas no dan nada por sentado y enseguida ven, escuchan y palpan la grandeza de Dios en las cosas más pequeñas, tanto internas como externamente. Al orar, le ofrecemos a Dios todo lo que tenemos dentro y todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Los niños aprenden a hablar solo cuando escuchan, y eso también debería darse entre el niño y Dios. Si el niño comprende que Dios está siempre a su lado, aprenderá rápidamente que le quieren y que se encuentra protegido. Y es algo que no lo puede hacer solo su familia y sus profesores. Un niño sensible que no conoce a Dios puede sentirse perdido cuando aprende que sus padres y sus mejores amigos también cometen errores. Los niños que sí lo conocen encuentran el equilibrio y son fortalecidos enormemente. Son los que aprenden a relacionarse afectivamente con todos y con todo lo que tiene a su alrededor. Los niños a quienes se les niega que puedan conocer a Dios crecen con miedo
lo que les lleva a la necesidad de buscar el poder, un estatus y bienes materiales. Y entonces nunca llegan a disfrutar de la paz que Dios quiere para todos. No podemos culpar a Dios por cómo está el mundo hoy en día. El mundo está así como consecuencia de habernos alejado de Él. Todo lo que nos preocupa y nos hiere hoy en día es fruto de haber ignorado a Dios. Volvamos a Él, volvamos a rezar, y los resultados se verán inmediatamente. Dios es el único amigo que nunca duerme. Entonces, sí debemos aprender a rezar. Quiere decir que debemos empezar primero dando pequeños pasitos, como hacen los niños. Sí, exacto. Siempre y cuando seamos muy conscientes de que no debemos juzgar las oraciones. No existen oraciones pequeñas o grandes, oraciones de sobresaliente o de suspenso. Dios es Dios, y el verdadero santo es quien se hace completamente humilde ante Él. Por eso la Madre Teresa podía decir con sinceridad: soy mucho más pecadora que cualquiera. ¿Cuál sería su consejo para alguien que nunca ha hecho oración y quiere empezar a hablar con Dios esta tarde? Que apague la televisión, que ignore, o mejor, que desconecte el teléfono, que se vaya a su cuarto y cierre la puerta. La oración es lo único con lo que podemos permitirnos ser completamente egoístas. Después, en silencio, que le diga a Dios que desea estar cerca de Él. Es algo que hay que hacer de manera habitual, sin dejar que Satanás nos aparte de Dios con su palabrería del yo. Después, que aprenda más sobre Jesús, su sagrada familia y sus discípulos. Son pasos pequeños y constantes para entrar en la presencia de su amor total. Luego, que ponga en un rincón de su habitación, donde encuentre la paz y el silencio, una imagen de Jesús o una cruz. Allí escuchará a Dios más claramente. Que vuelva su corazón en dirección a Dios. Que se lo entregue a Dios, solo a Dios, durante ese tiempo. Se puede comenzar quizá con 15 minutos y aumentar gradualmente el tiempo hasta 1 hora. Si se hace oración durante un mes, nos sorprenderemos de la paz y la alegría que nos proporcionará. Pero debo prevenir de algo. Habrá distracciones que intenten distraernos de la oración y de Dios. Hay que ignorarlas con tranquilidad, pero con firmeza, y simplemente continuar con la oración. Luego, si sentimos la necesidad de cambiar toda la vida, y hoy en día el mundo está repleto de esta necesidad, habrá que acudir a un buen sacerdote y decirle que nos hemos alistado en el jardín de infancia de Dios y que queremos continuar este camino junto a otras personas.
Para Dios, todos nos encontramos en la guardería. La conversión implica un cambio del corazón. La conversión significa parar todo lo que bloquea nuestro camino hacia Jesús. Podemos tomar entonces la Biblia y llevárnosla a nuestro rinconcito egoísta. Si ofrecemos todo a Dios y a su Santa Madre, al poco tiempo nos encontraremos inmersos en un estado de paz. No ha habido nunca una sola persona que en algún lugar de su corazón no sintiera la necesidad de tener paz. Dios mismo ha dicho: antes de que te formaras en el vientre, te conocía. Y esa experiencia, que nuestra alma se encuentre en la paz del Señor, se encuentra presente en cada alma en algún grado. El mejor de los maestros para llegar rápidamente a Dios es su madre, que después de todo también fue su maestra y su guía. Si en su iglesia se ignora a María o se sostiene que su papel no es necesario, entonces hay que decir al sacerdote que reinstaure su culto o seguir buscando hasta encontrar a alguien que pueda ayudarnos. Existen hoy en día, por ejemplo, santuarios marianos o centros de Medjugorje prácticamente en todos los estados y en todos los países. Allí se pueden pedir los mensajes y llevárselos a casa. Se pueden estudiar en nuestro tiempo de meditación, pero no hay que ir demasiado rápido. Meditar un mensaje cada 3 o 4 días es más que suficiente. Así, como todos hemos crecido poco a poco, también nos iremos acercando a Jesús paso a paso, con lo que ella nos dice. Una vez que hayamos dado estos pequeños pasos para cambiar de vida, muy pronto nos daremos cuenta, y esto lo aseguro con todo mi corazón, de lo verdaderamente importante que son. Hay que hacerlo con el corazón y no con la mente. Hay muchos teólogos brillantes que tienen aún que descubrir a Dios en las cosas más simples y puras. ¿Dicen algo las benditas ánimas del purgatorio cuando se dan conversiones en sus familias? Oh sí, muestran una gran alegría, y por supuesto, ellas también ayudan en el proceso de conversión de sus parientes. María, al buscar una iglesia, ¿tiene alguna sugerencia para quienes queremos buscar una comunidad para rezar en presencia de Dios? Solamente unas sugerencias para acercarse rápidamente a la totalidad de la verdad del Evangelio. Se deben evitar las iglesias en las que no se habla claramente en contra del aborto. También las lideradas por una persona con excesiva capacitación y por tanto con demasiado poder, y las que atacan al Vaticano, y aquellas que llevan actos sociales al interior de los templos. También se deben evitar aquellas en las que se enseña que Satanás no existe, y las iglesias que invitan a participar en determinados ejercicios mentales
diciendo que acercan más a Dios. Esos ejercicios son muy peligrosos. No podemos olvidar que Jesús está siempre con nosotros y no necesitamos de ningún ejercicio mental para llegar a Él. Se debe buscar una iglesia que crea en el credo niceno o el credo de los apóstoles, o al menos en alguna variante cercana. ¿Existe algún tipo de oración en particular que sea mejor que otra? No, Dios nos conoce infinitamente, mejor de lo que nosotros le conocemos a Él. Todos hemos sido creados de maneras muy distintas. Entonces, la mejor oración para uno es aquella en la que mejor rece. Y no hay que olvidar que Dios conoce lo que es mejor para nosotros, para los demás y para el mundo entero. Entonces, lo mejor es rezar mucho para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. Y además de hacer oración, sería muy bueno seguir el consejo de Jesús en el Evangelio y comenzar también a ayunar. El ayuno beneficia nuestra vida de oración inmensamente y la oración nos ayudará a ayunar. Hay muchos libros muy buenos sobre el ayuno. Con la combinación de oración y ayuno, nos acercamos mucho más rápidamente a Dios y a su Madre en el cielo. Seamos como niños y abandonémonos a ellos con total confianza. Junto a ellos encontraremos la paz y la verdadera alegría de estar vivos. ¿Cuál es, en su opinión, la definición correcta de ayuno? El ayuno, tal y como lo practicó y enseñó Jesús, a la vez que la oración, es una disciplina espiritual que debemos alcanzar inicialmente a la hora de consumir alimentos. Nuestra madre nos enseña que lo ideal es alimentarse de pan y agua al menos un día, o 2 o 3 días a la semana, preferentemente los viernes. Pero esto también debería hacerse poco a poco y con prudencia, y nunca, por ejemplo, en contra de las recomendaciones del médico. Hay que ayunar siempre de forma prudente, como Dios querría que lo hiciéramos. Ayunar significa también abstenerse de cosas, de situaciones, de personas o de tentaciones que pueden separarnos fácilmente de lo que Jesús quiere para nosotros. Situaciones que nos controlan y que hacen que perdamos la libertad de realizar buenas acciones. La lista es infinita, por supuesto, ya que todos somos distintos unos de otros. Algo que puede suponer una tentación para ti, puede no serlo para mí y viceversa. En nuestro corazón sabemos más que nadie lo que más nos atrae, y siempre debemos luchar por ser honestos y claros para discernir lo que no necesitamos. Ayunar significa refrenarse hasta el punto en el que podamos distinguir que Dios está haciendo más por nosotros que el mundo que nos rodea. Ayunar es otra forma poderosa de llegar a Dios.
Y es muy importante, porque cada una de nuestras almas es mucho más valiosa para Él que el universo entero. Conozco personas que han ayunado durante 7, 8 o 9 años de forma continua, y cuando dejaron el ayuno se habían transformado interiormente de una manera que podría considerarse totalmente milagrosa. Lo que había hecho Dios en ellas no puede lograrse mediante ningún otro método o enseñanza que exista en el mundo. Ayunar nos ayudará a que rezar sea más fácil, y a la oración también nos hace mucho más fácil el ayuno. Y ayunar por las almas del purgatorio también les es de gran ayuda, una ayuda por la que nos estarán eternamente agradecidas. Hoy en día hay una gran necesidad de hacer ayuno de televisión. Así ayudaremos a aquellas almas que no cumplieron con sus obligaciones familiares o dejaron de lado a sus hijos. Sé que el purgatorio se encuentra repleto de estos casos. Insisto, el valor del ayuno no tiene límite. Un pequeño ayuno de algo trae aparejado mucho bien, al igual que una pequeña oración. ¿Puede darme un ejemplo de una pequeña oración que haya marcado una gran diferencia? Sí, toda oración, por más pequeña que sea, es escuchada. Déjeme pensar. Oh sí, y en este caso, también se trata de un alma que vino a mí hace algunos años. Una noche se me presentó un hombre, y tras haberme dicho lo que necesitaba para ser liberado, se quedó parado delante de mí y me preguntó: ¿me conoces? Tuve que contestarle que no. Entonces me recordó que muchos años atrás, en 1932, cuando yo tenía solamente 17 años, había viajado conmigo durante un breve tiempo en el mismo compartimiento de un tren en dirección a Hall. Entonces lo recordé. Este hombre se había quejado amargamente de la iglesia y de la religión, y yo respondía a sus quejas diciéndole que no era una buena persona por criticar cosas tan sagradas. Mi respuesta le sorprendió, le enfadó y me dijo: todavía es muy joven para que puedas echarme un sermón. Entonces simplemente no pude resistir ser un poco grosera y le grité: aún así, soy más inteligente que usted. Eso fue todo. Se puso a leer el diario y no dijo una palabra más. Cuando llegó a su estación y se bajó del tren, lo único que hice fue rezar por lo bajo: Jesús, no permitas que esta alma se pierda. Y cuando se me presentó, me dijo que esa pequeña oración lo había salvado de perderse. María, ¿hay alguna oración a la que le tenga un especial cariño? En mi caso, no realmente, pero me encanta ser testigo de lo que les ocurre a quienes descubren lo que es verdaderamente la oración. Con frecuencia animo a la gente a que vuelvan a descubrir a Jesús en la adoración
delante del Santísimo Sacramento. Es una gracia enorme y una fuente de sanación y de milagros que ha sido abandonada drásticamente por lo que hoy se llama la Iglesia moderna. Hacer adoración 2 o 3 veces a la semana llevaría la paz a países enteros. Por mi parte, siento un amor especial por el rosario, que es tan purificador, en especial para las familias. Y con frecuencia suelo aconsejar las oraciones de Santa Brígida de Suecia, quien recibió 2 conjuntos de oraciones de nuestro Señor y otro de nuestra Madre. Uno de los de nuestro Señor se reza durante 1 año, mientras que el otro, que recibió de nuestra Madre, se reza durante 12 años. De nuestra Madre recibió la devoción diaria a sus 7 dolores. Nuestro Señor y su Madre prometieron a Santa Brígida tantas gracias a las almas que recen estas oraciones, que debemos lograr que se vuelvan mucho más conocidas de lo que lo son hoy en día. Las promesas de nuestro Señor para quienes recen la serie durante 12 años son las que siguen. Las recuerdo porque son solo 5. Aún así, la inmensidad de estas 5 promesas es innegable. A todos aquellos que recen estas oraciones, nuestro Señor les promete: aquel que las rece no sufrirá en el purgatorio. Aquel que las rece será aceptado entre los mártires como si hubiera derramado su sangre por la fe. Aquel que las rece puede elegir a otras 3 personas a quienes Jesús mantendrá en un estado de gracia suficiente para que se santifiquen. Nadie de las 4 generaciones siguientes de quien rece estas oraciones se perderá. Aquel que las rece será advertido de su muerte 1 mes antes de que ocurra. Pero me gustaría advertir que nadie debe pensar que uno puede seguir viviendo como quiere y que estas oraciones son una garantía para ir derecho al cielo. Uno debe vivir cerca de Dios con toda sinceridad mientras reza estas oraciones y desde entonces en adelante. Porque quien piense que puede ser más listo que la luz de Dios, se llevará una sorpresa muy incómoda cuando llegue el tiempo de ir hacia ella. Las almas del purgatorio pueden pedir otras cosas a sus familiares aparte de oraciones. En algunas ocasiones, sí. Puede ocurrir que un alma que acortó su vida por fumar demasiado venga a pedirle a un familiar que deje de fumar por un tiempo. Entonces, solo sería un ayuno, por supuesto. ¿Es bueno y válido rezar por los animales? Sí, es bueno, y ciertamente tiene sentido rezar por los animales enfermos, aunque no tienen alma. Podemos pedir por su paz y su salud, y deberíamos llevar a bendecirlos, porque Satanás odia todo lo que está cerca de nosotros o nos ayuda. ¿Cuál es la importancia o el significado espiritual de juntar las manos cuando rezamos? Si juntamos las manos mientras rezamos, Dios nos da más gracias. Esto es,
lo que las almas me han dicho. ¿Cuánto deberíamos rezar por los demás en contraposición a lo que rezamos por nosotros mismos? Oh, deberíamos rezar mucho más por los demás que por nosotros mismos. Como norma general, deberíamos hacer menos por nosotros y dar más a los demás. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¡6! El cielo. Hay días más especiales que otros en los que salen muchas almas del purgatorio hacia el cielo. Sí, la mayoría son liberadas en Navidad, pero esto depende de cuánto se ha rezado y ofrecido por ellas. Es en Navidad porque es el día en el que hay más gracias, y también muchas almas son liberadas en Viernes Santo, en el día de la Ascensión y en el día de todos los difuntos. ¿Qué consejo daría a quienes quieren ser santos mientras están aquí en la tierra? Que sean humildes. Esa es la respuesta. Que no se den tanta importancia y que no se olviden nunca de que no son mejores que los demás. Únicamente Jesús y su madre no fueron unos pobres pecadores mientras estuvieron en cuerpo mortal aquí entre nosotros. María, ¿hay alguna forma de que cualquiera pueda saber si un alma por la que se ha estado rezando ha llegado al cielo? Todos tenemos sensibilidades muy distintas, pero con frecuencia hay quien dice haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguros, sin duda alguna, de que era una señal. De todas formas, no hay que preocuparse por tratar de discernir esto con precisión. Si rezamos por alguien que ya está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar donde más se las necesite. Ninguna oración, por más pequeña que sea, se pierde. ¿Cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo? Una profunda humildad. Satanás nunca puede acercarse a la humildad, y es el camino más rápido para entrar al cielo. También las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio. Actos de caridad realizados con profunda humildad. Observe la vida de la Madre Teresa. Es una de las personas más queridas del mundo por esos atributos. Eligió trabajar en el infierno de Calcuta, sirviendo a los más pobres, los más sucios y los más enfermos. Y eso la lleva a Dios inmediatamente, estoy segura. ¿Todas las almas en el cielo se encuentran en el mismo nivel? No, existen muchos niveles en el cielo. Todas las almas disfrutan allí de la felicidad plena y saben que no han cosechado más de lo que se merecen y por lo tanto no quieren nada más. Algunas almas son más gloriosas y luminosas que otras, y esta belleza depende de nuestras buenas obras
aquí en la tierra. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro esfuerzo aquí en la tierra, más alto podremos estar en el cielo. ¿En el cielo se da algún tipo de crecimiento de cualquier clase? La teología por sí misma no puede responder esta pregunta, pero sé que una de las videntes de Medjugorje ha descrito que vio a su madre con Nuestra Señora en diferentes oportunidades y que con los años su madre se ha vuelto mucho más hermosa. Esta pregunta tendrá que quedar como un misterio hasta que lo presenciemos nosotros mismos. Quienes no hayan puesto nunca un pie en una iglesia, ¿podrán ir al cielo? Oh, por supuesto, y estoy segura de que son muchos más de lo que pensamos, porque todos tenemos tanto orgullo en nuestro interior. Pero como estas personas nunca tuvieron acceso a la verdad, su purgatorio es mucho más liviano que el de los fieles de una iglesia. Sin embargo, su nivel de santidad no será el mismo porque no recibieron o aceptaron las mismas gracias. Una mujer se me apareció una vez con un cubo y me dijo: este cubo es mi salvación. Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó: no recé prácticamente nunca y tampoco fui nunca a misa, pero una vez, por voluntad propia y sin cobrar nada, limpié la casa de una señora mayor antes de la Navidad. Ese acto de amor con este cubo fue el que me salvó. Aquí vemos una vez más lo valioso que son los actos de amor. Quien no va nunca a la iglesia ni reza porque no tuvo a nadie que le guiara, tiene las mismas oportunidades que el resto de hacer la voluntad de Dios. María, ¿te han mostrado el cielo? No, no me lo han enseñado, pero muchos videntes a lo largo de la historia han visto destellos del cielo. Algunos niños de Fátima y de los de Medjugorje vieron el cielo y también el purgatorio y el infierno. ¿Y les crees? Sí, sin dudarlo. Había varios sacerdotes de confianza y con criterio en esos momentos, y los examinaron por separado. No estaban inventándose nada, y estuvieron verdaderamente ausentes durante unos 20 minutos. Lo que sabemos del cielo es minúsculo, por supuesto, pero siempre se enfatiza la luz gloriosa, la felicidad y el deseo de Dios, que está en el centro de todo. Existen en el cielo osos koalas, enredaderas, pinturas impresionistas y el coro de los esclavos del Nabucco de Verdi. Las benditas ánimas del purgatorio me cuentan que en el cielo se cumplen todos nuestros deseos más profundos. Y con respecto a esa pieza de Verdi, uno de los sacerdotes más queridos de nuestra madre dijo una vez: esta música es ya una prueba de la existencia de Dios. Siete. Los ángeles.
Se dice que todos tenemos un ángel. ¿Es cierto? Sí, todos tenemos un ángel custodio. Y cuando morimos, ¿este ángel se busca otro trabajo? No, viene con nosotros al purgatorio, aunque mientras están allí, las almas no ven a su ángel custodio todo el tiempo. Oh, entonces, ¿ha visto alguna vez el ángel custodio junto a la bendita ánima del purgatorio? No, eso no me ha pasado a mí, pero ellos siempre están ahí. Y cuando un alma llega al cielo, ¿qué hace entonces el ángel? Su ángel se queda en el cielo con ella. Los ángeles custodios solamente tienen la tarea de acompañar a uno de nosotros aquí en la tierra una vez. ¿Todos los ángeles custodios tienen el mismo aspecto? No todos son iguales. Una persona de confianza que puede ver a los ángeles me contó que algunos son muy impresionantes y otros son más silenciosos. Estos últimos son los que acompañan a personas que sufren. Su vestimenta es rojiza y llevan una banda alrededor de la cabeza, algo parecido a una diadema. Otros usan vestimentas blancas, son más alegres y llevan una corona. Estos están al servicio de aquellos a quienes más se protege. Los ángeles de los pobres pecadores usan un rojo profundo, llevan corona en la cabeza y cruzan sus manos sobre el pecho, a la vez que miran hacia el cielo en apariencia de súplica. ¿Cuál es la relación entre una bendita ánima del purgatorio y su ángel custodio? En ocasiones es una relación muy cercana. El alma del purgatorio ve a su ángel custodio y éste le consuela y le protege de los ataques que pueda sufrir, a la vez que le guía y le enseña. Las personas aquí entre nosotros también ven y se comunican algunas veces con sus ángeles custodios. Sí, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree, y debemos aceptarlo y protegerlo como una gracia enorme. Todos nosotros, cuando rezamos mucho, podemos llegar a conocer a nuestro ángel custodio. Cuando alguien sufre, por ejemplo, un accidente de coche en el que está seguro que le ha ocurrido algo extraordinario, la mayoría de las veces dicen que fue su ángel custodio. ¿Podría haberse tratado en cambio de un alma en el purgatorio? ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? Sí, podría haber sido una bendita ánima, pero existe una manera fácil de diferenciarlos. Si se trata de un alma del purgatorio, esa alma pedirá al mismo tiempo que se rece o se haga algo por ella. ¿Entiende? Siempre se trata de una relación de ida y vuelta. Con un ángel esto no es así. El ángel no necesita nuestra ayuda, mientras que Dios solamente permite que las almas se presenten
cuando pueden pedir nuestra ayuda para su camino. Por lo tanto, si no hay una petición de oraciones de por medio, existen altas probabilidades de que se trate de un ángel. Entonces, si alguien no reza por las almas del purgatorio, las posibilidades de que se trate de un ángel son altas. Todo aquel que desee tener protección extra debería entonces rezar por sus familiares difuntos. Sí, si lo hacemos, podemos estar muy seguros de que recibiremos una respuesta, porque el deseo que tienen de entrar en el cielo con Jesús es muy grande. Un alma me dijo una vez que si antes de conducir un coche nos acostumbráramos a encomendarnos brevemente a la protección de las benditas ánimas del purgatorio y de nuestro ángel custodio, y usáramos agua bendita, se reducirían en un 80% los accidentes de tráfico. Un 80%. Eso llevaría a la quiebra a muchas aseguradoras y se reducirían los costos de seguro médico. Un porcentaje similar del resto de accidentes también se debe al mal. Nos protegen más los ángeles cuando se lo pedimos que cuando no lo hacemos. Sí, por supuesto. Nosotros solos, sin pedir su ayuda, no podríamos manejar la gran cantidad de situaciones impredecibles que pueden aquejarnos. Debemos pedirles ayuda e ignorar firmemente a quien diga o a quien enseñe implícitamente que los ángeles no existen. Hasta eso se ha dicho en muchas iglesias modernas. Por otro lado, hoy en día se dicen muchas tonterías peligrosas sobre los ángeles, y la mayor parte pertenece al ocultismo. ¿Existen ángeles negros? Y si existen, ¿quiénes son? Sí, existen. Son ángeles que cayeron con Satanás. Se habla mucho y los medios de comunicación le prestan mucha atención del tema de los ovnis. Confunden a los ovnis con ángeles y viceversa. No creo que sea así. Lo explicaré de este modo. Hace poco una amiga mía me pidió que le preguntara a un alma del purgatorio si existía vida inteligente en otros planetas. La respuesta volvió unas semanas después. El alma dijo no. Por lo tanto, no existe vida inteligente en otros planetas. Pero esto no significa que todas las historias sobre avistamiento o abducciones no sean ciertas. Muchos de los que cuentan esas experiencias no tienen ninguna intención de mentir, pero significa otra cosa. Si no existe vida inteligente en otros lugares de nuestro universo, y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia y crea en ella, llegaría a la misma conclusión. Entonces, todas esas apariciones son obra de Satanás. Quiere que seamos muy curiosos, y qué mejor manera que distraernos con pequeñas criaturas verdes del vacío sideral. La curiosidad mata a mucha más gente que al gato. Por otra parte, todas las películas y series televisivas sobre civilizaciones en otros mundos
pueden poner fácilmente a los jóvenes en peligro. ¿Todos tenemos un solo ángel custodio? No, la persona que puede ver a los ángeles me ha contado que los sacerdotes y las hermanas religiosas tienen un ángel de más, al igual que los médicos. Si los médicos pidieran ayuda a los ángeles, muchos de nosotros estaríamos en mejor forma de lo que estamos. Sí, los obispos también tienen más de un ángel custodio, y lo mismo el Santo Padre. ¿Puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos? Puede guiarnos y protegernos, introduciendo pensamientos en nuestras mentes, y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone. Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que lo hacen, y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia. ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio? El arcángel San Miguel. Él es el más fuerte contra todo mal. Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia, todos los días, no solo a nosotros, sino también a las almas del purgatorio, a nuestras familias en la tierra o a los difuntos. Si lo hiciéramos, nos estarían tan agradecidos.